Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en esta ocasión vamos a proceder a la corrección de un supuesto práctico jurídico, en concreto de la última convocatoria de gestión civil del Estado. Voy a ir por partes. Hoy voy a corregir las primeras preguntas de este supuesto. Entonces voy a hacer como si estuviera en el examen oficial, sin tener la legislación delante, lo que tendríamos que ir citando y cómo haría yo en este caso para resolver este supuesto. Tened en cuenta las anotaciones que voy haciendo y si os pueden servir de referencia, también os valdrá después para justificar las distintas respuestas que vais a dar a la primera pregunta. Lo que vamos a corregir hoy, lo tenemos aquí en pantalla, es estas dos opciones de pregunta, la 1, la A y la B. Entonces, para ello nos vamos al enunciado. En el enunciado yo siempre aconsejo a los opositores que vayan haciendo anotaciones. Bueno, en primer lugar, vemos Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se trata de un contrato estatal. Antes de hablar de ello, se tratará de un contrato en base a lo que he visto y nos habla de la reforma y de la rehabilitación. Bueno, yo aquí ya nos va enfocando el contrato por dónde va a ir, ¿no? Entonces, reforma, rehabilitación. Veremos después contratos, clasificaremos los diferentes tipos de contrato, etcétera. Bueno, acordaros, contrato, todo hace entrever que es un contrato de obras, artículo 13, y específicamente tendremos que citar, dentro de lo que es la reforma y rehabilitación, iremos al artículo 232 de la Ley de Contratos. Voy a ir anotando aquí, Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Y para ello decide contratar la realización de las obras. El valor estimado del contrato es 3,5 millones de euros. Este valor estimado del contrato ya nos permite muchas cosas, entender muchas cosas. ¿Para qué? Nos permite encuadrar la ley de contratos, saber el tipo de procedimiento, nos va a permitir si cabe o no recurso especial en materia de contratación. Después, si nos plantean cualquier cuestión en cuanto a si es SARA o no es SARA, también el valor estimado nos da indicaciones. Entonces, 3,5 millones. Y después, si necesitamos o no autorización del Consejo de Ministros. Todo hace entrever que no, ¿vale? Este valor estimado. Hay una orden de función pública. Cuando se hizo el examen era la del 2021. Sabéis que a 15 de diciembre una orden de 2023 modificó los valores estimados de los contratos SARA para saber si es obligatorio o no publicarlo en el DOE. Plazo de ejecución de 1 año. Aquí nos habla del plazo del contrato. Fijaros, 1 año de duración. El Ministerio, en el capítulo 6 del programa 923M, en los siguientes conceptos tiene crédito disponible. Bueno, si nos pregunta por el programa, sabéis que este programa, fijaros en la letra, es una M. Es un programa instrumental o de gestión, ¿vale? De la A a la L o de la M en adelante, nos habla ahí, nos hace alusión a ello. Concepto 620. Fijaros, capítulo 6, artículo 62, concepto 620. Inversión nueva, asociada al funcionamiento. El término nueva. Cuidado, vamos a hacer una obra. ¿Vosotros creéis que en una obra, cuando hacemos una reforma o una rehabilitación, hacemos una inversión nueva asociada al funcionamiento operativo? No. Entonces, de este importe, ya todo hace entrever que no iría a este concepto 620. Porque si vemos más abajo que nos pone concepto 630, inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo. Todo hace entrever que el gasto irá imputable a este artículo 63 o este capítulo o concepto 630. ¿Por qué? Porque se trata de una reforma y rehabilitación. La rehabilitación mantenemos la estructura, pero le dotamos de nuevas funcionalidades. Entonces, mantenemos lo que tenemos en esta reforma. No hacemos una obra nueva. El anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante y en el boletín oficial del Estado. Bueno, perfil del contratante, todo parece correcto. ¿Es obligatorio publicarlo en el DOE? Para publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, perdón que me equivoco, tendría que superar los umbrales. ¿Lo puede hacer potestativamente el órgano de contratación? Sí, pero no sería obligatorio para publicarlo en el DOE. Si no me equivoco, el importe es de 5,532,000 euros. ¿Vale? Superior a este importe, sería obligatorio la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Os fijáis aquí que es un contrato de obras. Los contratos de obras son los únicos, tal como refiere el artículo 77 y sucesivos, que es obligatoria estar clasificada las empresas. Pero veremos aquí algo importante. Procedimiento para la adjudicación es un procedimiento abierto. Bueno, podría valer. Sabéis que tenemos dos procedimientos ordinarios, que son el abierto y el restringido. Esos son los procedimientos ordinarios. ¿Podríamos utilizar un procedimiento restringido? Por poder, podríamos, pero se emplean más para todos aquellos contratos de carácter intelectual. Entonces, en este caso, sí sería correcto un procedimiento abierto. A razón del umbral, también. ¿Podríamos coger un 159.1? 159.1 no, porque nos habla de un umbral de hasta 2 millones de euros, que es el simplificado. Aquí, como vemos, el valor estimado excede de esa cuantía. Entonces, este procedimiento abierto, todo parece entrever que es correcto. Y vamos a tener en cuenta el criterio, el único criterio a tener en cuenta va a ser el precio. Bueno, aquí nos da otro matiz muy importante. Procedimiento abierto en el 158.2 se va a tener únicamente el precio. Sabéis que cuando hay dos, se van a tener criterios cualitativos y cuantitativos. Cuando haya más de un criterio a tener en cuenta y este no sea únicamente el precio, el plazo es de 2 meses. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta únicamente el precio, desde la apertura de proposiciones, la adjudicación tendrá que hacerse en el plazo máximo de 15 días. Como aquí nos da que únicamente es el precio, 15 días, ¿vale? Entonces, veremos si está o no dentro del plazo. Al procedimiento concurren 5 empresas, 4 españolas y una italiana. Fijaros, esta empresa italiana todo nos hace entrever que nos van a preguntar por la clasificación. Entonces, ¿qué significa esto? Italia está dentro de la Unión Europea. Al estar dentro de la Unión Europea, las empresas españolas sí que tendrán que estar, en estos casos, clasificadas porque el valor estimado del contrato excede de 500.000 euros. Sin embargo, la empresa italiana no es correcto, no es necesario. El contrato finalmente se adjudica a la empresa que presenta la oferta económica más ventajosa, que es de 3.350.000 euros. Sabéis que este importe coincide con el artículo 102, con el precio, ¿vale?, del contrato. Y aquí tendremos que hacer un documento contable D, ¿vale? Este precio del contrato va con IVA, aunque vaya como partida independiente. Aquí el valor estimado del contrato sabéis que es siempre sin IVA, ¿vale? Y valor estimado tendríamos en cuenta siempre artículo 101, Ley de Contratos del Sector Público. Se decide contratar de forma separada la redacción del proyecto de obra. Es lo más lógico y lo más normal, que se haga por un lado un contrato de servicios para el proyecto y por otro que se haga la obra. Aquí, si se hiciese todo en un único, dentro del contrato de obras, tanto la redacción del proyecto como la obra, tendríamos que justificarlo debidamente. Y esto viene recogido en el artículo 234 de la Ley de Contrato del Sector Público, ¿vale? El valor estimado de este trabajo es de 45.000 euros y este gasto sería imputable al concepto 227, trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Fijaros, capítulo 2, artículo 22, concepto 227. Valor estimado del contrato, es un contrato de servicios, 45.000 euros. No se tuvo en cuenta al elaborar el presupuesto actual, no existe crédito suficiente. Después veremos cómo resolvemos lo que nos puedan plantear por aquí. Bueno, crédito disponible. Supongo que las preguntas, no lo he leído entero, nos van a preguntar por una posible modificación presupuestaria, artículos 51 y sucesivos de la Ley 47/2003. Entonces tendremos que ver qué tipo de modificación presupuestaria vamos a hacer en base a esos importes. Bien, vamos a ver las primeras preguntas que creo que ya tenemos suficiente para responder con lo que teníamos aquí arriba. Nos dice, en relación con el contrato de reforma y rehabilitación del edificio, califique el primer contrato y su régimen jurídico, así como el órgano de contratación competente para autorizarlo, indicando el capítulo y artículo de los indicados y al que corresponde imputar el gasto. Bueno, primero yo lo que aconsejo siempre al hacer un contrato o al hacer un supuesto práctico jurídico es que hagamos un encaje o un encuadre. Entonces vamos a estructurar jurídicamente qué normas vamos a citar. Aquí yo lo que siempre digo es,
La competencia estatal, sabéis que la Constitución Española de 1978 atribuye la competencia estatal en materia de contratación desde el artículo 149.1.18. Atribuye la competencia estatal y en base a eso nos regimos por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Ahí podéis citarla entera, donde se transponen las directivas de la Unión Europea, la 23, la 24, etcétera, en materia de contratación. Estamos citando primero esto. Después vamos a citar siempre el artículo 1 de la Ley de Contrato del Sector Público. Y después también el régimen jurídico. Bueno, antes de hablar del régimen jurídico, vamos a citar el tipo de contrato. Sabéis que los contratos pueden ser de la siguiente forma. Dice, los contratos pueden ser contratos administrativos o contratos privados. Contratos administrativos típicos, artículo 13 a 17, o administrativos especiales, que regula el artículo 25.1.2. Administrativos especiales. Y los contratos privados que vemos en el artículo 26 de la Ley de Contratos. Aquí se trata de un contrato típico del artículo 13 de la Ley de Contratos, contrato de obras. Y el régimen jurídico tendremos que citar para responder aquí, dentro del régimen jurídico de este contrato, el artículo 25. ¿Vale? El artículo 25 nos habla del régimen jurídico que nos dice que este contrato, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del contrato, se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público. Y en defecto de esto, pues también nos habla de por sus normativas especiales o por el derecho privado. Pues ahí citamos artículo 25 de la Ley de Contratos para regular este régimen jurídico del contrato, así como el órgano de contratación competente. Bueno, veíamos anteriormente el enunciado y si os fijáis nos habla de ministro de Hacienda y Función Pública. Bueno, todo hace entrever, o como plantea esto, el contrato es un contrato en el ámbito estatal, en el ámbito de la AGE. Entonces, sabéis que se aplica en toda su intensidad la Ley de Contratos. Podríamos citar artículo 3 de la Ley de Contrato del Sector Público, pero nos está preguntando por el órgano de contratación. Los órganos de contratación vienen regulados en artículos 323 y 324. En concreto aquí 323, que le atribuye la competencia en materia de contratación a ministros y secretarios de Estado. Sabéis que pueden funcionar como órganos unipersonales o colegiados. El ministro de Hacienda y Función Pública podría, a través de las juntas de contratación, celebrar contratos centralizados. Esto se refiere en artículos 229 y 230 de la Ley de Contratos. Pero aquí todo hace entrever que el órgano de contratación va a ser el ministro, en este caso la ministra de Hacienda y Función Pública, salvo que por Real Decreto le atribuya la competencia, en este caso, a las secretarías de Estado. Bueno, en este caso, órgano de contratación, ministro o secretario de Estado, o que estas competencias se hayan desconcentrado en otro órgano jerárquicamente dependiente. Esa es la respuesta que yo daría aquí. ¿Quién es el órgano de contratación? La ministra de Hacienda y Función Pública, en base al artículo 323. Cuando hablamos de órgano de contratación también podemos citar siempre el 61.2 de la Ley de Contratos, que nos dice que las competencias pueden ser delegadas o desconcentradas en otros órganos. Entonces, pero aquí no nos dice nada más. Entonces, órgano de contratación, ministra de Hacienda y Función Pública. ¿Necesitamos autorización del Consejo de Ministros? No. Entonces podemos reflejarlo. Como no esté de 12 millones de euros el valor estimado del contrato, no necesitaremos autorización del Consejo de Ministros. También nos dice, indicando el capítulo y artículo de los indicados en el enunciado al que correspondería imputar el gasto. Lo he resuelto antes. Veíamos que se trata de una reforma y una rehabilitación, entonces se trata de una inversión de reposición asociada. Capítulo 6, artículo 63. ¿Vale? Esa sería la respuesta.
¿Qué normas vamos a citar aquí cuando hablemos o para responder esta pregunta? Tendremos que citar la Ley General Presupuestaria, que es Ley General Presupuestaria, vamos a citar Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y también la resolución de 20 de enero de 2014, donde vienen los códigos para la clasificación económica de los gastos. Entonces, ahí tendríamos que mirar eso para responderlo, pero lo vamos a citar, obviamente, en el enunciado. Todo esto lo tenéis que redactar por escrito, lo que os estoy diciendo, pero simplemente os estoy dando la estructura de lo que tendríais que haber puesto en esta primera pregunta. La segunda de ellas. Indique razonadamente si es correcta la publicación en el anuncio del anuncio de licitación, el procedimiento de adjudicación elegido y el plazo para adjudicarlo, así como las condiciones que debe reunir el contratista adjudicatario para poder contratar con la administración. En esta pregunta vamos a citar el artículo 135 de la Ley de Contratos. Se trata de un ministerio, es administración pública, pertenece al ámbito de la Administración General del Estado y además es administración pública. Entonces, en este caso es obligatorio su publicación en el BOE. Aparte de en el BOE, hay que publicarlo en el perfil del contratante. ¿Hay que publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea? No sería preceptivo. Y aquí vamos a citar la orden de función pública, orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 2023, donde se recoge el valor estimado del contrato. Cuando se hizo el examen estaba vigente la de 2021. En esta 15 de diciembre de 2023 se recogen los umbrales de los contratos SARA y no SARA. Como no alcanza el umbral de 5.532.000 euros, al ser inferior a este umbral de valor estimado, no sería obligatorio publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces sí sería correcto como se ha hecho. Después nos dice, el procedimiento de adjudicación elegido, sabéis que tenemos procedimientos ordinarios, los ordinarios son el abierto y el restringido, y después tenemos todos los demás. La forma de proceder con este contrato tendría que ser siempre un procedimiento ordinario. Sería correcto por procedimiento abierto, porque sabéis que el valor estimado del contrato excede 2 millones de euros, como veíamos antes, entonces sería el procedimiento más adecuado. Ahí sí sería correcto. El restringido se ciñe fundamentalmente a contratos de carácter intelectual, más que un contrato de obras. El plazo para adjudicarlo. El plazo puede ser de 2 meses cuando haya más de un criterio o haya juicios de valor, o 15 días. Y aquí nos daba una fecha, 15 días desde la apertura de las proposiciones. Entonces, nos dice, la adjudicación recae el día 13 a contar desde el día siguiente a la que se hizo la apertura de proposiciones. Es correcto, ¿vale? Porque nos habla de un plazo dentro de 15 días, solo se tiene en cuenta el precio, entonces sí sería correcto. Así como las condiciones que debe reunir el contratista. Bueno, las condiciones del contratista vienen reguladas en el artículo 65 de la Ley de Contratos. Nos dice, artículo 65, dice, tiene que tener capacidad para obrar, no estar incurso en la prohibición para contratar. Artículo 71, acreditar solvencia de los tipos que hay, o clasificación. La clasificación en este contrato, que es un contrato de obras, sabéis que como es superior a 500.000 de euros, en contratos de obras, pues es obligatorio para las empresas estar clasificado. Pero la pregunta ¿es obligatorio para todas las empresas? Para todas las empresas estatales, sí. Pero ¿para quién no sería obligatorio? Para todas aquellas empresas de la Unión Europea. Entonces, aquí tenemos un contrato que nos dice, hay una de las empresas que presenta la oferta que es italiana. Esta empresa no necesitaría estar clasificada. Sin embargo, las 4 empresas españolas sí que tendrían que estar clasificadas. ¿Dónde se regula todo esto de la clasificación? Artículos 77 y sucesivos, ¿vale? Vamos a incluir todo esto en estos artículos. Las condiciones que debe reunir, contestaríamos con todo esto, artículos 65, 71, después podemos hablar de la solvencia,
Aquí, obviamente, si estoy clasificado ya no tengo que acreditar la solvencia. La clasificación la voy a mantener y de forma indefinida si cumplo los criterios económicos y después técnicos o profesionales que me exigen, ¿vale? Como es superior a medio millón de euros, esas serían las condiciones. Bueno, pues con esto damos por resuelto la primera cuestión. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, me gustaría que lo compartáis, que le deis a me gusta o hagáis comentarios, porque así iré haciendo más contenido como este. Os envío un cordial saludo. Chao, chao.